hablemos sobre buscar el poder del Espíritu. Desafortunadamente, hubo y sigue habiendo mucha confusión respecto a lo que realmente enseñó Moody sobre el Espíritu Santo. Al considerar sus ideas sobre este miembro de la Trinidad, recordemos que su falta de formación teológica formal a veces hacía que no fuera preciso en sus definiciones o en el uso de ciertos términos. Como resultado, algunas personas, tanto en la época de Moody como en la nuestra, han llegado a conclusiones erróneas sobre la perspectiva de Moody respecto al espíritu. La idea errónea más común es que Moody promovía una segunda experiencia de conversión. Pero como señala Stanley Gundry, esa es una terminología que Moody nunca utilizó y que expresa un concepto que contradice directamente lo que él predicaba. Él lo describía como un llenamiento, un bautismo o una unción. El Espíritu habita en todos los creyentes, dice él, aunque podríamos sentirnos algo inseguros acerca de algunos aspectos de lo que Moody enseñaba sobre el Espíritu, al examinar cuidadosamente todas sus enseñanzas, encontramos confirmación de que fue consistente en dos puntos cruciales. Primero, él reconocía las enseñanzas de la Biblia, desde Romanos 8:9 y Efesios 1:13-14, de que todos los creyentes son habitados por el Espíritu. Creo que está claramente enseñado en las Escrituras que todo creyente tiene al Espíritu Santo habitando en él. Puede que esté apagando al Espíritu de Dios, y puede que no glorifique a Dios como debería, pero si es un creyente en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en él. Moody escribió, creo que hoy en día, aunque los hombres y mujeres cristianos tienen al Espíritu Santo habitando en ellos, sin embargo, Él no está habitando en ellos con poder. También dice que el Espíritu llena a los creyentes que se rinden. En segundo lugar, Moody reconoció la distinción bíblica entre el morar del Espíritu y el llenamiento del Espíritu, o lo que también se conoce como el bautismo del Espíritu o la unción del Espíritu. Aunque esta distinción es correcta desde un punto de vista bíblico, la referencia de Moody al llenamiento y al bautismo del Espíritu como sinónimos es cuestionable. Parece más apropiado ver el bautismo del Espíritu como sinónimo del morar, en lugar del llenamiento, basándose en 1 Corintios 12:13, que dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Una clara referencia al milagro del morar que ocurre en el momento de la salvación. Pero Moody sí entendió correctamente que el morar es un evento único que ocurre en la salvación y que el llenamiento es la entrega total, es decir, la disposición a ceder al poder y control del Espíritu. Él creía que, como cristianos, todos somos habitados por el Espíritu y que se nos ordena vivir en un estado de verdadera bondad que permite al Espíritu obrar en nosotros y a través de nosotros, lo cual, bíblicamente hablando, es lo que significa ser llenos del Espíritu según Efesios 5:18. Esto es lo que dijo Moody, hay una diferencia entre el morar del Espíritu Santo y el llenarnos de poder. Todo verdadero hijo de Dios que ha sido limpiado por la sangre de Cristo es un templo o morada del Espíritu Santo, pero aún así puede que no tenga la plenitud del poder. Leemos en Efesios 5:18 que esto es un mandato: sed llenos del Espíritu. Dios nos ordena ser llenos del Espíritu, y si no lo estamos, es porque estamos viviendo por debajo de nuestros privilegios. Creo que este es el gran problema con la cristiandad hoy en día, dijo Moody. No estamos viviendo en el nivel donde Dios quiere que vivamos. Dijo que es útil considerar, en palabras del propio Moody, que fue lo que motivó su gran énfasis en el Espíritu en su ministerio. Según él mismo relató, mientras estaba en Nueva York en 1871, buscó y recibió esta bendición. Él dijo, estaba clamando todo el tiempo para que Dios me llenara con el Espíritu. Bueno, un día en la ciudad de Nueva York, oh, qué día, dijo, no puedo describirlo. Rara vez hablo de ello. Es una experiencia casi demasiado sagrada como para mencionarla. Moody dijo,
Solo puedo decir que Dios se me reveló, y tuve una experiencia de su amor tan grande que tuve que pedirle que detuviera su mano. Volví a predicar. Los sermones no eran diferentes. No presenté ninguna verdad nueva, y aún así, cientos se convirtieron. Moby dijo, ahora no querría volver a estar como estaba antes de esa bendita experiencia, aunque me vieran todo el mundo. Moby continuó diciendo, hay dos épocas en mi vida que se destacan claramente. Una es cuando tenía entre 18 y 19 años, cuando nací del Espíritu. La mayor bendición, después de nacer de nuevo, fue 16 años después, cuando fui lleno del Espíritu. De nuevo, Moby a veces no definía sus pensamientos con la mayor precisión teológica, pero no podemos evitar estar de acuerdo en que la Biblia nos insta a hacer la obra del ministerio en el poder del Espíritu y no en el nuestro. El apóstol Pablo nos exhortó a ser llenos del Espíritu en Efesios 5:18 y a andar en el Espíritu en Gálatas 5:16. Ambos mandatos, que aparecen en tiempo presente en el texto griego original, hablan de una renovación continua y constante o de un patrón habitual en la vida. Debemos someternos continuamente, momento a momento, para que el Espíritu pueda hacer su obra a través de nosotros. Esta no es una sumisión pasiva, sino activa, en la que se nos insta a servir como un buen soldado, competir como un atleta, esforzarnos con la diligencia de un agricultor trabajador, como dice en 2 de Timoteo 2:3-6, y correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, como se menciona en Hebreos 12:1. El anhelo de Moody para sí mismo y su constante súplica a sus hermanos en la fe, especialmente a los que sirven en el ministerio, era que siempre se entregaran como instrumentos a través de los cuales el Espíritu pudiera obrar sin impedimentos, para que no llegaran a ser inútiles para Dios. Moody dijo, creo que la razón por la que Dios usa a tan pocos en la iglesia es porque no hay en ellos el poder que Dios puede usar. Voy a repetir eso. Moby dijo, creo que la razón por la que Dios usa a tan pocos en la iglesia es porque no hay en ellos el poder que Dios puede usar. Él no va a usar nuestras ideas, sino que debemos tener toda la palabra de Dios guardada en nuestro corazón y luego, con el Espíritu Santo encendiéndonos, tendremos un testimonio que será rico, dulce y fresco, y la palabra del Señor se vindicará a sí misma con resultados benditos. Dios quiere usarnos. Dios quiere hacernos canales de bendición, pero estamos en tal condición que Él no nos usa.